bienvenidos, buenas tardes, mi nombre es Patricio Arancibia, soy colega y director nacional de comunicaciones de Colmevet y les quiero dar la bienvenida a esta charla online organizada en este caso por el Consejo Regional Metropolitano. Para ello, dejo al presidente del Consejo, el doctor Gustavo Bodero, quien nos dará la bienvenida y hará las presentaciones correspondientes. Así que, doctor Bodero. Gracias, Patricio. Mire que somos formales, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, o primero que nada, como quieran tomarlo, es muy agradable para nosotros como Consejo Regional tener tantos participantes, que ojalá sean muchos más. Quien nos va a dar la charla hoy día sobre la nueva Política Nacional de Desarrollo Rural es la señora María Emilia Undurraga, quien ostenta el cargo de Directora Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de ODEPA, dependiente del Ministerio de Agricultura. Ella es ingeniero agrónomo y tiene algunos extras, como es tener un magíster en Sociología y un magíster en Políticas Internacionales de Desarrollo. Ha tenido una actividad laboral, me imagino es bastante joven, en la comuna de Cartagena, donde desarrolló algunas actividades de desarrollo, digamos, en el sector rural, y en INDAP, donde inició la Política Nacional de Desarrollo Rural, que hoy día está incorporada a ODEPA. Para mí, como presidente del Consejo Regional, realmente muy grato tenerla con nosotros, y más aún todavía tener esta cantidad de personas que estén participando en el Consejo Regional. Importante, me habían pedido que por favor pasara un aviso económico, de que no se olviden de que tenemos Instagram y tenemos Facebook, a través del cual los colegas pueden conectarse para mantenerse informados de lo que estamos haciendo. Así que para no alargar más la cosa, yo me voy a restar, solamente asistir a la charla y nuevamente darle la bienvenida a la señora María Emilia Undurraga. Es todo suyo. Muchas gracias, Gustavo. Perdón. No, por favor. La charla es toda suya, María. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Patricio. Y aprovecho de volver a saludar a todos, a todas los que están conectados. Y lo siento, aunque Gustavo me dijo que no, volver a dar las disculpas por el retraso. El tiempo es importante, respetar el tiempo de los demás. Está en un cordón sanitario. Lo primero es la salud, así que me tocó hoy día un control bastante más extenso que lo que he tenido los otros días. Así que sin dar más explicaciones, porque no tengo más que decir, les quiero compartir esta presentación que teníamos preparada. Hoy día me acompaña José Luis Romero, quien es el jefe del Departamento de Desarrollo Rural que está en ODEPA. Entonces, vamos a hacer una presentación, ojalá que no sea muy extensa, porque justamente lo que nos gustaría es conversar con ustedes, ver sus preguntas, ver las opiniones, ver cómo podemos empezar a enriquecer esta política, y ya lo verán, es más que nada un marco que nos da un marco de acción. Lo más importante es que esto es una invitación para que todos los actores del territorio hoy día nos sintamos llamados a poder construir a través de ella. Esta política se enmarca en esta estrategia del Ministerio de Agricultura, que justamente va más allá del aporte de la agricultura, del sector forestal, ganadero, que nos convoca, como un aporte económico, y entiende el impacto de la agricultura en las personas y en el medio ambiente. Y por otra parte, no solamente el qué hacemos, sino el cómo se hace, es una política que se construye de forma colaborativa, y por otra parte plantea una forma colaborativa para avanzar en las acciones de largo plazo, en conjunto con el sector privado y con la sociedad civil. Ya que venimos de ODEPA con José Luis, contarle que hemos hecho algunas reestructuraciones internas como equipo, la misma oficina, para aquellos, a lo mejor hay algunos aquí que han trabajado en ODEPA o se han relacionado con ODEPA, en el fondo la oficina se estructura de una forma distinta, para dar cuenta de esta necesidad de tener esta mirada más sustentable. Tenemos un departamento de información, que es la base de nuestro actuar, donde este año, aprovecho ya que siempre es bueno pasar el dato, este año estamos a puertas de
del censo 2020, del censo silvoagropecuario 2020. Eso nos va a dar una muy buena información que nos hacía falta para el sector. Y sobre esa base de información se construye el pilar económico, que tenemos un departamento de estrategias por rubro y un departamento de estrategia internacional. Desde ODEPA se ve todos los asuntos internacionales del ministerio. Y ahora tenemos dos nuevos departamentos, que es el Departamento de Estrategia de Desarrollo Rural y el otro departamento es el Departamento de Sustentabilidad y Cambio Climático. Es hoy día desde el Departamento de Desarrollo Rural que venimos a presentar esta política, pero esta política, ya lo verán, es en el fondo amplia y abarca todos los ámbitos de acción. Como contexto nos gusta poner esta diapositiva porque creemos que como sector estamos ya presionados por una realidad que llevamos varios años con el tema de la sequía en la zona centro-norte del país. El tema del 18 de octubre también nos hace recuestionarnos tanto el qué como las formas que estamos actuando en los territorios. Y finalmente esta crisis sanitaria del COVID-19 nuevamente es una crisis por una parte, pero quizás podemos conversar al respecto al final. Ha sido una oportunidad para nuestro sector en el sentido que se ha puesto de manifiesto la relevancia estratégica que tiene el rol de alimentación y los territorios donde se desenvuelven estas actividades en la seguridad de las personas. Y en ese contexto es que justamente se publica la Política de Desarrollo Rural, que ya verán viene de mucho tiempo, y esta política se basa, parte de la premisa de que el desarrollo rural no es sinónimo de pobreza y solo de agricultura. No es sinónimo del atraso, como muchas veces se pensó el desarrollo rural en distintas políticas. Por cierto, hay brechas, pero la ruralidad se piensa desde la oportunidad de su relación con otras actividades, de su oportunidad con respecto a las tecnologías que nos permiten distintas formas de desarrollo y principalmente con un foco en desarrollo local y territorial. Esta política redefine la ruralidad. Ya no define la ruralidad como lo hace el INE hasta hoy día. Hoy día el INE clasifica lo rural, para empezar, como lo no urbano, no tiene definición propia, y eso está cualquier población de más de 2.000 habitantes en Chile es definido como urbano. Eso es más o menos 500 casas continuas, esa localidad pasa a ser urbana. Y lo que hace este nuevo criterio es que entiende que la ruralidad es una interacción a nivel territorial y define comunas como base, rurales, mixtas o urbanas, donde las dinámicas de desarrollo se realizan en esas distintas categorías. Y con ese criterio, que es el criterio además que utilizan los países de la OECD para definir su propia ruralidad, Chile tiene el 83% de su superficie, o sea, 263 de las 346 comunas serían rurales, y cuando lo vemos a nivel regional y vemos la cantidad de población viviendo en esas comunas, de un 12% con el criterio de INE, pasamos a un 26% con este criterio de la OECD. Sin entrar en más detalle, lo importante de esto, más que decir somos más personas, porque uno quiere en el fondo que haya un peso mayor para entender la dimensión de los problemas, nuestro foco acá está en entender que muchas políticas sectoriales, no solo la agrícola, sino que principalmente las otras políticas de los otros ministerios, se enfocan con lógicas urbanas a sectores que son rurales. Y es por eso que esta lógica es muy importante, en esa lógica definir lo que es rural es importante para poder proceder a continuación con propuestas pertinentes para esos territorios. Dijimos en un inicio que la ruralidad no es sinónimo de pobreza, pero sin duda tenemos muchísimas brechas. Todavía tenemos localidades sin energía, todavía tenemos muchas viviendas sin acceso a agua potable, muchas brechas todavía en condiciones de las viviendas, quizás hoy día reforzar el tema de
que solo el 16,8% de las viviendas rurales cuentan con conexión a Internet fijo, comparado con el 67,8% del sector urbano. Y hoy día, dada la realidad que estamos viviendo, que muchos de nosotros estamos haciendo gran parte de las actividades necesarias para poder seguir trabajando, viviendo, incluso comprando los alimentos, requiere de niveles de conectividad que el mundo rural no cuenta. Pero, como decíamos en un principio, esto no es sinónimo de brechas, no es sinónimo de pobreza. Si creyésemos que así fuera, la solución del mundo rural está en traer a la gente a la ciudad, como muchas políticas tienen encubierta esa visión de creer que en la ciudad vamos a poder resolver problemas. Y el foco de esta política es justamente lo contrario. Es decir, la ruralidad en Chile es un espacio de oportunidades, es un espacio para descentralizar el país, es un espacio para redistribuir, vamos a volver a hablar de pobreza, vamos a hablar ahora del futuro sustentable, y ese futuro sustentable se da en las regiones, se da en contacto con nuestros recursos naturales y con las actividades que en esos territorios se desenvuelven. Y finalmente creemos que es un espacio para pensar el largo plazo del desarrollo del país, que nos permita en el fondo, al igualar las oportunidades territoriales, decidir, que permita a las personas elegir desde dónde desarrollar sus proyectos de vida, sin que esto esté limitado por el acceso a bienes y servicios que pudiese entregar el sector público de mejor manera. Esta es la publicación en el Diario Oficial de la Política de Desarrollo Rural, es como nuestro diploma de un trabajo arduo, como se pueden imaginar, todos los que han estado en el mundo público, todo lo que se requiere para poder lograr esto. Y es importante decir que esto no es una política de ahora, esto es una política que acá salió en 2012, pero quizás muchos de los que están aquí han trabajado años y décadas en políticas rurales, porque lo que hace esta política es recoger lo que muchos han aportado, profesores, funcionarios públicos, del mundo público, privado, de la sociedad civil, y lo que hacen en el fondo es recoger varias miradas y al fin publicar esta política que, como les decía en un inicio, es más que nada el inicio de las actividades que vienen a continuación. Esta política tiene 4 pilares, o 4 grandes ejes. Uno es el bienestar social, el segundo son las oportunidades económicas, el tercero es la sustentabilidad medioambiental, y el cuarto, muy interesante para nosotros, es la cultura e identidad, entendiendo que ese cuarto pilar es fundamental para entender el desarrollo en el territorio rural. Es decir, esto es una política que se coordina desde el Ministerio de Agricultura, pero por cierto no es una política agrícola, sino por el contrario, lo que busca, y quizás eso lo vamos a ver en la diapositiva que viene allá, a continuación, lo que busca es justamente coordinar las acciones de 14 ministerios, y ojalá de todos ellos, de los 22 ministerios, en el mundo rural. Porque ustedes, como profesionales que están en contacto con estos territorios, muchas veces las personas que están en el mundo rural, más que necesitar más programas de INDAP o más programas del Ministerio de Agricultura o de Agua, necesitan conectividad, necesitan caminos, necesitan agua, necesitan luz, necesitan otras cosas que entregan otros ministerios sectoriales. Y es por eso que esta política tiene esta visión más amplia, que lo que busca es coordinar la acción de los distintos ministerios para poder llegar de forma oportuna y de forma pertinente a cada uno de los rincones del país. Un gran desafío para nosotros es la institucionalidad. ¿Cómo lo hacemos para que esto sea una política de Estado que por supuesto se vaya enriqueciendo con las visiones de cada uno de los gobiernos que vengan en un futuro, pero que no signifique que cada vez tengamos que partir desde cero? O sea, la idea es que esta política se aloje en el Comité de Ministros que les mostraba anteriormente, que es el Comité de Ministros de Infraestructura, Vivienda y Territorio, que son esos 14 ministros, pero que además cuente con un consejo público-privado
al igual como lo tiene la política de desarrollo urbano, que pueda dar estos lineamientos de largo plazo, donde se coordinan y donde hay, donde participan personas transversales de distintas miradas, de distintas disciplinas, y que esperamos que nos puedan dar esta continuidad, que sí lo ha logrado hacer la política de desarrollo urbano, y por eso estamos mirando ese modelo que nos da un buen ejemplo. Y el resto es cómo hacemos para que esta política, que es a nivel nacional, baje a nivel regional y también local, porque finalmente este desarrollo rural se va a permitir en los territorios, en las municipalidades. Tenemos que poder permear y poder trabajar en colaboración con las distintas áreas. Una vez publicada la política, que si es que tienen la oportunidad de leerla, se las recomiendo, en el fondo con el equipo, con José Luis, nos hemos enfocado en 3 grandes líneas. Uno es la institucionalización, ya les comentaba un poquito en la diapositiva anterior. Lo otro es la incidencia, y el tercero es la implementación. Esas son nuestras 3 grandes líneas de acción que van a acompañarnos durante estos 20 meses que nos quedan en esta administración. La primera es la institucionalización, que les contaba, es cómo dejamos esto en el fondo con una estructura que permita que los gobiernos que vengan puedan poner sus ideas, poner sus iniciativas, enriquecer con todo lo que sea necesario, pero que esto perdure en el tiempo como una política de Estado. Lo segundo, un foco muy importante en información, porque necesitamos información para tomar buenas decisiones. Y muchas veces en estos territorios rurales o menos densos, la información es de muy baja calidad, y en el fondo no siempre nos permite tomar buenas decisiones. Estamos ahí con varias iniciativas con el INE y con distintos organismos como la FAO también, para poder entender de mejor forma lo que ocurre en esos territorios. Y el tercero es la implementación, en esta mirada que reconoce la colaboración público-privada y la sociedad civil como un camino para avanzar. Entonces ahora vamos a elaborar un plan de trabajo, que a partir de esta política, que son grandes lineamientos o grandes objetivos, permita bajar estos lineamientos a cosas concretas. Y en eso, en el fondo, nosotros estamos en estos meses que está tan extraña este tema de estar en teletrabajo, cada uno con las restricciones propias de lo que es esta crisis sanitaria. Bueno, no hemos descansado, les comentamos que ha sido una gran oportunidad porque tenemos a todos los ministros sentados en su oficina, así que hemos podido hacer bilaterales con cada uno de los ministros, mostrar las políticas con detención, y así que en ese sentido ha habido un trabajo de gabinete muy importante para poder avanzar. La idea es entre julio y agosto entregar el documento de ENAMUR, que es el Encuentro Nacional de Municipios Rurales, porque esto lo hemos trabajado muy de la mano con los alcaldes rurales, y entre agosto y septiembre lanzar la política con el Plan Nacional, con el Consejo Nacional que les comentaba antes, y una plataforma para poder interactuar con los distintos actores. Y lo último es el lanzamiento del sistema de indicadores de calidad de vida rural, que ya les voy a contar a continuación. No se asusten porque quedan muy pocas diapositivas. Y esto les quería contar porque puede ser de interés para ustedes. Esta política no solamente es una política que lo creemos muy necesaria para poder coordinar, para poder ponernos de acuerdo en los grandes lineamientos, sino que viene acompañada de un sistema de indicadores de calidad de vida, que lo que hace es hacerse cargo de cada uno de los objetivos y va a medir a nivel local, a nivel municipal, cada uno de estos indicadores para poder identificar brechas y a partir de eso hacer planes de trabajo priorizados con cada una de las municipalidades. Esto muestra en el fondo el proceso, porque ha sido un proceso largo el año pasado de generar este sistema. Este año vamos a estar validando, así que seguramente José Luis los va a llamar a ustedes para que sean parte de este trabajo de validación de los indicadores de calidad de vida, y a partir de 2021 ya queremos traspasarle esto al INE para que sea un sistema de indicadores medido por un ente objetivo del Estado, que no sea solo desde nosotros, sino que podamos tener, al igual como lo tiene la política de desarrollo urbano, un sistema que nos vaya midiendo cómo vamos avanzando en estas políticas. Lo más fácil es mostrar un ejemplo. Este es un ejemplo de Coquimbo.
Entonces, es un ejemplo de 12 indicadores, que ya no es cuando uno mide desarrollo, uno dice el nivel de pobreza. Nosotros creemos que para poder proponer acciones concretas en la ruralidad, tenemos que ver los distintos ámbitos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos indicadores de paisajes de conservación, infraestructura de comunicaciones, hay algunos indicadores de trabajo, de ingreso, de salud, de distintos, el sistema tiene 166 indicadores. No contamos información de cada uno de ellos, como se pueden imaginar, porque además necesitamos la información a nivel local, pero estamos en este proceso de validación para entender cuáles de ellos son necesarios para poder hacer este plan de trabajo con cada una de las comunas. Y este es el último proyecto de cómo vamos enriqueciendo la idea de lo rural. Lo rural no es urbano-rural. Ustedes que viven y trabajan con el mundo rural entienden que es muy distinto hablar de un secano que de la precordillera, o del norte o del sur. Entonces, este es un atlas de la ruralidad que aquí clasifica al menos 10 tipos de ruralidad, y así de esta forma también vamos hablando de mayor diversidad en esta ruralidad. Creemos que esto es parte importante de ese eje de incidencia que les comentaba en un principio. Estamos haciéndolas bajar, tanto a nivel regional y local, porque esta política en el fondo tiene guías metodológicas para poder incorporar estas iniciativas a los PLADECO y a los planes regionales estratégicos. Y eso sería la parte ya de contenido que queríamos comentarles para poder abrir el diálogo, la conversación, y contarles que, como creemos que es un cambio de paradigma, estamos también en este desafío de poder conversar con distintos ministros, con distintos sectores para incluir la ruralidad, no solo desde la agricultura, desde el mundo más agrícola, pecuario, silvícola, sino que hablar con los otros ministerios acerca de ruralidad, y estamos en este ciclo de diálogos rurales, que nos queda solo uno, el de esta semana, que es con el ministro de Obras Públicas. Así que eso es lo que les podemos contar de forma resumida. Espero no haberme alargado mucho, porque lo que más queremos es escucharlo a ustedes, más que hablar tanto, escuchar sus propuestas, sugerencias, comentarios, así que con gusto ahora recibimos sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, María Emilia. Bueno, damos paso a la ronda de preguntas. Si es que existe alguna interrogante que nos puedan formular, lo pueden hacer directamente a través del chat o levantando la mano. Así que quedamos a la espera. ¿Alguna consulta en particular? Curioso, están muy silenciosos. Es muy grande, parece. Están tímidos, están tímidos. Los vamos a llamar a todos para que sean parte de los planes de trabajo, entonces, para que nadie nos va a decir que no. Estamos muy tímidos. Soy de la Araucanía. Tengo una pregunta, bueno, ¿cuál va a ser, o sea, cuál es el plan de trabajo para disminuir las brechas de la pobreza en el sector rural, y cómo van a lograr que la población joven vuelva a los sectores rurales? Porque en este minuto el mayor porcentaje de la edad de la gente de los sectores rurales son adultos mayores, y por lo mismo también quizás se ve más marcada la pobreza. ¿Quieren hacer todas las preguntas y después contestamos? ¿Cómo prefieren? No, yo preferiría que fuera una a una, básicamente porque después pueden salir otras preguntas relacionadas. Ya, gracias Ceci por la pregunta. A ver, el tema pobreza es crucial. Tenemos el doble pobreza rural versus urbana, y más del doble pobreza multidimensional rural versus urbana. Y ese es un desafío que, como comentábamos en un principio, con el sesgo de ver las políticas desde la ciudad, creemos que todavía tenemos mucho que avanzar en ello. Acá en Santiago, cuando hablamos de pobreza, nos imaginamos los campamentos. Y en el fondo, la gran mayoría de la población, al pensar en pobreza, piensa en campamentos. Y la verdad que nosotros tenemos una realidad rural muy distinta a los campamentos, que requiere
acciones concretas y específicas en esa línea. En esa línea nos hemos juntado con el Ministerio de Desarrollo Social. Debo decir que, bueno, lamentamos que cambiaron ahora al Ministro de Desarrollo Social porque estábamos trabajando muy bien con el anterior, pero bueno, así es la vida y tendremos que ir adaptándonos. Vamos a juntarnos con el Ministro de Desarrollo Social la próxima semana y tenemos toda la fe que esto vamos a poder trabajar igual de bien con este ministro, pero vamos a tener que, en el fondo, no empezar de cero porque los equipos están y estamos full enfocados actualmente, por ejemplo, en el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, que en esta misma lógica, Steffi, nuestra inquietud era que la gente del campo o la gente del mundo rural se quedara sin postular al ingreso familiar de emergencia, justamente por eso, por la dificultad de acceder, por la conectividad, por la falta de información que hay en este mundo rural, y ahí está José Luis con INDAP haciendo un trabajo ahí intenso para poder llegar a todos ellos. Entonces, hay una línea de acción de pobreza, hay una línea de acción de cómo en el fondo promovemos las iniciativas de los jóvenes para que sea atractivos para ellos estar. Eso incluye el acceso a Internet. De las entrevistas que hemos tenido con jóvenes, un gran porcentaje migra a la ciudad por el problema del acceso a Internet. Mucho, o sea, a sorpresa de nosotros en un principio. Entonces, ahí estamos con un trabajo coordinado con la ministra de Telecomunicaciones, de Transporte y Telecomunicaciones, y Desarrollo Social. Esos son nuestros grandes desafíos, y si tienen ideas para ver cómo se pueden enfrentar mejor, un poco estos diálogos son para eso. Creemos que las soluciones no van a venir del nivel central, muy por el contrario, la invitación de esta política es bajar a las regiones y después a los PLADECO, a los planes de desarrollo comunal, para que sean los mismos territorios que postulen formas para incentivar que tanto los jóvenes puedan permanecer en el mundo rural, como iniciativas para disminuir la pobreza, porque la pobreza también es muy distinta en cada uno de los territorios. Perfecto. ¿Puedo seguir con la pregunta? ¿Sí, Steffi? Bueno, yo, a pesar de que soy del Consejo Metropolitano, yo vivo en la Araucanía. Acá no tengo consejo. Entonces la realidad igual acá es un poco más distinta, con un gran porcentaje de población indígena, la región más pobre, por lo menos las comunas más pobres son de acá y son rurales. Entonces, ¿cómo se va a abarcar, por ejemplo, o cómo piensan abarcar en llegar a estas comunidades? Bueno, no sé qué fuente de financiamiento hay también. Mira, este año justamente tenemos 2 plan pilotos en Araucanía, uno en Melipeuco y otro en Los Sauces. Y lo que busca es, más que nosotros demos una solución, es justamente lo contrario, que es la base de la visión de la política. Es cómo se articula desde los territorios las dinámicas que permitan, más que resolver, entre comillas, resolver el tema rápido y como parche, es buscar dinámicas territoriales que permitan el desarrollo en el largo plazo. Entonces, las iniciativas van en la vía de cómo nos reunimos en mesas territoriales para poder coordinar la acción del Estado hacia esas necesidades, para ir a algo concreto, que el FOSIS con INDAP, que es el COTEC, que el PTI de Corfo, todos esos programas que llegan como a gotas a esos territorios puedan consensuarse en una mesa territorial para que en conjunto podamos, en el fondo, hacer una acción más coordinada, no hayan duplicidades. Eso creemos que es el puntapié inicial. Lo otro es un trabajo muy de la mano con los alcaldes, porque aquí no podemos saltarnos a la verdadera autoridad local, que es el alcalde. Entonces ahí hay un trabajo con SUBDERE, con desarrollo social también, para entender que esas dinámicas pueden ser apoyadas desde la política y van a ser bajadas a través de esas guías metodológicas que mostraba en una de las diapositivas, que intenta que cada uno de los municipios pueda levantar sus propias oportunidades y que a partir de sus oportunidades territoriales o de su entorno puedan construir una estrategia que les permita el desarrollo en el largo plazo. Te podemos mandar, Steffi, lo que se ha hecho en Los Sauces y en Melipeuco, porque nos encantaría decir que en un año tenemos la solución. Aquí no hay ninguna solución, aquí más que nada un camino y una invitación a ver qué dinámicas territoriales, en conjunto con el mundo privado, público, la sociedad civil,
aquí la academia tiene una función muy importante. ¿Cómo nos coordinamos en estos espacios para ir promoviendo dinámicas que permitan ir avanzando en ese camino? Más todavía en una región como la tuya, que tiene en el fondo la pertinencia cultural, el tema de los pueblos indígenas es tan relevante. En ningún caso queremos ir a decir cómo se hacen las cosas, ya hemos aprendido del pasado que no es el camino. Creemos que el camino es dialogar, conversar y facilitar dinámicas, pero finalmente que sean los actores propios del territorio, con los apoyos que sean necesarios desde el nivel central o desde las universidades o de quien sea, pero que sea a través de esas dinámicas que se logre ir avanzando en lo que cada uno de las comunas se priorice como tal. Perfecto. Tengo una pregunta de Pablo Poblete, que había levantado la mano. No sé si puedes conectarte, Pablo, para hacer la Sí. pregunta directamente. Sí, la verdad es que se escucha, ¿cierto? ¿Sí? Ya, perfecto. Quería hacer un comentario, la verdad, pero después no bajé la mano porque pensé que era mejor dar espacio a las preguntas, pero ya que se me dio la oportunidad, y más encima se refrenda un poquito lo que quería decir con el comentario de la expositora cuando dice que había que un pequeño entrampamiento menor por razones obvias con el cambio del ministro, y que para mi gusto justamente era la valoración de que esto se estuviera trabajando como una política de Estado. ¿En qué sentido? Cuando uno habla muchas veces con colegas que trabajan a diario en el agro o con propietarios, con productores, etcétera, una de las mayores, o una de las quejas que yo he escuchado más de una vez, no sé si de las mayores, es que no existe una política del Estado hacia la agricultura, sino que cada, de repente, municipio, algunos programas, no lo digo despectivamente, pero un goteo del INDAP por acá, otro un poco no sé, pues del FOSI apoyando algunas cosas, pero no había una política importante de apoyo a la agricultura en general, no tan solo a la pequeña agricultura, la verdad. Un poco se dio la discusión, se escuchó en la Cámara de Diputados el año pasado, antepasado, respecto a lo que estaba pasando acá en el sur con las lecherías. Un par de diputados que son colegas, por lo demás, lo plantearon en su momento. Entonces, yo quería hacer la valoración, y en un comentario insisto, que esto se vea como una política de Estado, porque claramente cada gobierno, de manera muy respetable, cuando asume su periodo, llega con un pensamiento en particular, dependiendo cuál es su ideología política, lo inclinará de uno u otro sector. Y en los casos como la agricultura, creo yo, es muy necesario que se dé una política integrada. La intersectorialidad es muy importante en este sentido, y me alegra mucho escuchar a la expositora decir que se está haciendo una coordinación de por lo menos 14 ministerios en este sentido. Y junto con esto, yo creo que algo que nos toca también un poco a nosotros como veterinarios, que yo no sé cuál será la opinión del resto acá, pero a mí a veces me choca un poquitito cuando vemos a cargo de políticas de agricultura a abogados, a ingenieros, a gente que no se liga, por lo menos en su formación básica, con lo que es la agricultura. Uno entiende que los ministerios son cargos políticos, pero debiera por lo menos haber cierta inclinación. Por tanto, de verdad, mi comentario tendía a valorar el que esto, al fin, entiendo que no es un trabajo de este gobierno ni del anterior, sino que viene hace mucho tiempo, por lo que decía la expositora, pero que de una vez por todas se esté viendo como una política de Estado y que perdure en el tiempo, independiente de las variaciones que puedan haber. Eso era nomás, colega. Muchas gracias. No hay problema. Muchas gracias, Pablo. Perdón, pero me gustaría, te agradezco mucho la pregunta porque a mí me tocó trabajar anteriormente y justamente tratamos de hacer un esfuerzo que no perduró. Entonces también estamos aprendiendo de las cosas que ya hemos vivido, y quizás ese es el máximo desafío de esto, de que sea una política de Estado, y en este caso, más que solo agrícola, es de desarrollo rural, que incluye la agricultura como una actividad, pero también entiende que ustedes lo ven en los territorios, que la agricultura ya no tiene una definición muy clara con el turismo rural, o con la producción de energía, o con la necesidad de educación, o con el acceso a salud. Entonces, se están haciendo iniciativas agrícolas propiamente tal, pero esto va más allá de la agricultura, entiende el desarrollo rural como un desarrollo territorial, que por cierto, el pilar basal es la agricultura, pero se vincula con las otras actividades para poder enriquecerse, tanto nosotros como agricultura, como las otras actividades. Perfecto. Ahí veo José Luis está contestando.
Sí, lo que pasa es que tengo, bueno, a través del chat se están formulando básicamente la gran mayoría de las preguntas. En orden tengo a Lagos M, quien quiere formular directamente. Hola, no sé si se escucha. Bueno, Pablo se me adelantó con respecto a gran parte del comentario que quería hacer. Primero que todo, agradecer la oportunidad porque no todos los días se puede hablar con el electorado EPA. Entonces, mi nombre es Alejandro Lago y yo pertenezco a INDAP, a la región de Ñuble. Y de verdad que valoramos mucho que de una vez por todas se hubiese publicado esta política. O sea, la política rural siempre ha existido, sin embargo, faltaban documentos y oficializarlo de alguna manera para poder nosotros trabajar y tomar un mapa de cómo dirigirlo. Y mi comentario extra con respecto al tema asociado a lo que decía Steffi al principio, con respecto a los jóvenes rurales y a la ruralidad en sí, yo hablo más que todo del ámbito productivo. No es lo mismo vivir en el campo que vivir en la ciudad, no tienen el mismo acceso a educación, ¿cierto? A salud principalmente, que son yo creo las principales debilidades de vivir en la zona rural, y la conectividad. Pero también es cierto que necesitamos muchas veces que nuestros agricultores o las personas que viven en las zonas rurales tengan, a la gente que nosotros atendemos como agricultores, tengan su independencia, ¿ya? El 70% de los agricultores que atienden INDAP son productores multiactividad, que no dependen solamente de lo que producen en su predio, sino que también tienen que salir a trabajar en otras actividades que muchas veces no son agrícolas, ¿ya? Y eso se debe básicamente a un tema súper importante, a mi criterio y en mi diagnóstico, que es la atomización que han tenido los terrenos rurales. Y por otra parte, el precio que ha adquirido la tierra, ya que se han dividido, subdividido y utilizado terrenos para parcelas de agrado. Creo que ese es un punto muy, muy importante a abordar en la ruralidad, porque básicamente lo que estamos teniendo, que a lo mejor es parte del progreso, o como lo quieran ver, pero no es lo que yo comparto como sentido de ruralidad, que gente que muchas veces que jubila y tiene un buen pasar, se compra un terreno, se va a ir al campo y nos dejan de tener disponibles terrenos que son productivos y nos vamos comiendo esos terrenos. Así que, directora, muchas gracias por su tiempo, por escucharme y gracias también al Colmedet Metropolitano por gestionar esta actividad. Hasta luego, gracias. Perfecto. Gracias, Alejandro. Contarte, sí que a ver, el tema de parcelas de agrado es uno de los grandes temas que nos han salido en este tiempo. Así que ahí te puedo mandar, a lo mejor José Luis quizás José Luis ya lo hizo, porque es mucho más rápido que yo. El INE hizo un estudio de parcelas de agrado y nosotros estamos cuantificando, tenemos preliminarmente que en Chile, producto de las parcelas de agrado, que son 68.000 a nivel nacional, se han perdido, a nuestro juicio, entre comillas, 138.000 hectáreas agrícolas. Creemos que es un tema que tenemos que relevarlo como política pública y tenemos que enfrentarlo. Aquí va a haber una gran política, que es la política de ordenamiento territorial, y esperamos pueda hacerse cargo de eso. Y en ese sentido, tenemos la política de ordenamiento territorial, que es como el gran paraguas, y bajo de esa está la política rural y la política urbana. Entonces, esperamos este paraguas, que sería el ordenamiento territorial, finalmente el tan deseado para nosotros como sector, para poder realmente ordenar las actividades y permitir que cada uno pueda desarrollarse en cada una de las vocaciones en las regiones. Así que gracias, Alejandro, por el comentario. Perfecto. Hay otra persona que también estaba manifestando su interés de hacer una pregunta, es Juan José Toro Letelier. No sé si puedes activar tu micrófono. Sí, por supuesto, aquí estoy. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de poder preguntar. Voy a ser lo más conciso que pueda. Quiero hacer primero una pregunta en torno a el sostén de toda esta política en el territorio mismo, a lo largo de todo del país. Y quiero saber cuál es el compromiso que tiene esta política y ODEPA, bueno, y el Ministerio con el tema contractual del equipo extensionista a nivel nacional. Me refiero a los equipos de Prodesale y de PDTI, hablando netamente de la precariedad contractual y las posibilidades de extensión de contratos, de irregularidades por municipios que funcionan de una manera muy, por decirlo, no sé, de una manera bien directa, arcaica, y otros muy desarrollados. Hay unas diferencias entre municipios y
de las conexiones que pueden tener con INDAP, que son muy disímiles entre ellas, y que en realidad es el equipo que se lleva gran parte del trabajo en todo Chile. Han hecho un trabajo en todos los territorios siempre de gran manera, territorios rurales extremos sobre todo, y en realidad son la cara visible de poder aterrizar toda esta política y llevarla a cada rincón. Son profesionales generalmente, técnicos que tienen a cargo más de 100 usuarios, a los que tienen que por lo menos visitar siempre, a lo menos una vez. ¿Y qué compromiso hay con el tema contractual para poder darles posibilidades de empleo y escala y que esto se pueda convertir, no sé, quizá en una red nacional de extensionismo y que el Estado se haga cargo con empleos formales y con contratos dignos y que se puedan proyectar como empleos en el largo plazo? Y lo segundo es también retomar que en la presentación sale que se viene trabajando desde el 2012, en el periodo 2 de la presidenta Bachelet, hubo una política de agroecológica, una política nacional de agroecología que quedó justo en la puerta del horno. Y yo no veo que en la política actual se mencione, a lo menos el término de la agroecología, pero sí combinan y la separan de manera, o en perspectivas distintas, hablan de sustentabilidad, hablan de producción, hablan de eficiencia energética, etcétera, que son temas que la agroecología lo involucra solo en un gran concepto y trabaja desde ahí, desde una visión de desarrollo rural sustentable. Y son esas dos cosas que me resuenan, y eso, muchas gracias. Gracias, Juan José. Mira, primero que nada contarte que a mí me tocó trabajar en INDAP hace algunos años, así que a cargo de los programas territoriales, con la Jime, que está ahí, así que conozco en profundidad y soy realmente una agradecida y valoro mucho el trabajo que hacen los extensionistas de INDAP. Entiendo lo que dices de los contratos y en el fondo, lamentablemente, decirte que esta política no baja a nivel de servicio y sus operaciones a nivel territorial. En el fondo eso es una problemática que excede además a INDAP, en el sentido que hay varios otros servicios, y eso lo vemos en los territorios cuando vamos a las mesas territoriales, el FOSI, y hay otros servicios que también en el fondo tienen estos sistemas que sin duda hay que ir avanzando para ir en el fondo haciendo más mejores trabajos, y ahí concuerdo contigo, Juan José. El tema es que no es a través de la política de desarrollo rural que se va a enfrentar esa problemática. Porque muchas veces uno va a estas problemáticas rurales, o bueno, cual sea, y al final uno quiere abarcar todo, y no se puede todo. Hay ciertas cosas que son sectoriales y propias de las organizaciones de cada uno de los ministerios, de los servicios, y otras cosas que justamente lo que hace esta política, que es tener una visión más general, donde todos podamos actuar, entendiendo y reconociendo cada uno de los aportes de las personas que forman parte de este desarrollo. Entonces, en ese sentido, esta política no habla de la situación laboral de los extensionistas de INDAP. Creemos que debiesen ser otras las instancias donde se pudiese avanzar en eso, y sin duda hay que hacerlo. Con respecto a la agroecología, contarte que ahí se está trabajando en una estrategia de sustentabilidad agroalimentaria con distintos actores. Esta política no es una política agrícola propiamente tal, es de desarrollo, que entienda la agricultura como parte o pilar de este avance. Entonces, así como no entra en detalles en educación rural, ni tampoco entra en detalles en salud, en acceso a salud, o en el fondo, en detalle en cada uno de los ámbitos culturales, sociales, económicos y ambientales, la idea es tener este gran paraguas para que después, bajo eso, cuelguen distintas iniciativas más profundas. Y en ese sentido, el tema de la sustentabilidad en la agricultura, concuerdo, Juan José, es algo que tenemos que avanzar mucho más aceleradamente. La agricultura tiene que ser sustentable, ya no es una opción, es una condición, como repite nuestro ministro en el fondo, y ahí se viene ahora y están trabajando un grupo de INDAP, un grupo con varios servicios, sobre una estrategia específica de agroalimentaria sustentable. Así que de ahí te podemos mandar, porque están en proceso de elaboración,
Hay una línea de agroecología, por supuesto, y te podemos mandar los detalles por si quieres participar. Absolutamente. Ahí José Luis se queda con la visión. Anotado. Gracias. Perfecto. Tengo en el orden, después de Juan José, a Mauricio Sotomayor. Mauricio, ¿puedes activar tu micrófono para formular la pregunta? Acá estamos, ¿me escuchas? Sí. Hola, saludos a todos acá desde Chiloé. Gracias al Colegio de Santiago por hacer esta excelente reunión. Una consulta. Yo trabajo en un municipio rural, absolutamente el más pequeño de la isla de Chiloé. Y desde ese punto de vista, y lo que se explicaba era que vamos a bajar hasta los pladecos. Los pladecos son las líneas de acción que tienen las comunas para formular cuáles son los ejes de desarrollo. Y tras los ejes de desarrollo, los proyectos que quiere ejecutar. ¿Cómo se va a articular esta política con las actuales líneas de proyectos que tienen los municipios, que principalmente está el FNR y Subdere? Para nosotros, si los municipios se encuentran imposibilitados hasta el momento para poder ejecutar proyectos productivos. ¿Por qué se lo digo? Nosotros hemos tratado de postular por diversas vías ministeriales, tanto del FNR como Subdere, a algo que para nosotros nos parece fundamental, que es tener una planta de proceso para que nuestros agricultores puedan darle resolución sanitaria a sus productos. Bajo el gobierno, los programas del gobierno regional como el FNR, llegamos al FIC, el Fondo de Competitividad. No podemos acceder a eso porque ahí solamente los proyectos pueden ser presentados por universidades. En Subdere nos dicen que la línea de acción tampoco están para proyectos productivos. Si vamos a bajar a los pladecos, ¿cómo nosotros vamos a poder hacer carne esos proyectos productivos que se quieran presentar? Esa es mi consulta. Muchas gracias, Mauricio, por la pregunta. Mira, y quizás es parte importante de lo que estamos haciendo acá, de poder conversar y dialogar, porque más que la respuesta venga de nosotros, te puedo contar lo que nos ha tocado acompañar. Dentro de las líneas de acción, porque no les conté todo el gran trabajo que hace José Luis y su equipo ahí en desarrollo rural, pero una de las grandes anhelos del mundo rural es justamente el acceso a resolución sanitaria para proyectos de fomento. Y ahí contarles que han habido iniciativas muy interesantes, y ahí aprovechamos de hacer en honor a nuestro querido alcalde Tiltil, que lamentablemente murió hace unas pocas semanas, donde ellos han implementado cocinas comunitarias para poder ampliar el acceso a resoluciones sanitarias a distintos proyectos. Entonces, de nuevo, quizás justamente este es un ejemplo. La política misma no está, entre comillas, entregando una solución, pero así, al convocarnos a hablar sobre las problemáticas rurales, son los mismos alcaldes, en ese caso fue Tiltil, con Casablanca, y con otras iniciativas, y ellos mismos compartieron cómo pudieron ellos elaborar un proyecto que es muy, muy interesante, y ahí, Mauricio, te podemos dar el contacto, porque el equipo de José Luis hay alguien encargado de hablar, de llevar el tema de resoluciones sanitarias, y ahí hay una línea para trabajar con salud, para poder, en el fondo, acomodar las exigencias del mundo rural, que finalmente se miden igual que el mundo urbano, pero hay otra línea de acción que es en conjunto con municipalidades y con algunas universidades que están elaborando proyectos para poder postular estas cocinas comunitarias desde las municipalidades. Así que te podemos dejar conectado con ese equipo. Y la otra parte de la pregunta, que no sé si es que la entendí bien, pero voy a irme por donde creo que lo que creo que entendí, es que justamente esta política genera estos manuales para poder, en el momento de elaborar el Pladeco o en el momento de elaborar la Estrategia Regional de Desarrollo, incorpore esta visión de la ruralidad desde la oportunidad, porque veíamos en muchos planes de desarrollo que la ruralidad era casi como combatida como algo que queríamos eliminar. Y lo que nosotros queremos es que haya una visión desde los territorios, con sus activos propios del territorio, para que a partir de ello poder proponer líneas de acción en esa línea. Y ahí, más que una respuesta cerrada de que esto no se puede hacer porque hay
concuerdo contigo, Mauricio, que hay algunos fondos que no se pueden postular por una vía o versus la otra. La idea es ir conversando para ir promoviendo esto y poder en el largo plazo ir destrabando aquello que haya que destrabar para poder permitir postular desde los territorios aquello que es priorizado desde los municipios, quienes saben cuál es la prioridad de ese territorio. No sé si es que iba por ahí la pregunta, Mauricio. Sí, sí va por ahí. Espero la información que envió para podernos contactar con la universidad que ahí manifiesta. Ya. Perfecto. Tengo también a Matías Maricán, quien levantó la mano. No sé si puedes activar tu micrófono, Matías. Hola, buenas, ¿me escuchan? Sí. Bueno, quería destacar la importancia de la conectividad con respecto al tema digamos, de la migración de los estudiantes hacia las ciudades para poder, digamos, establecerse en una vida futura como profesionales. Ante eso mismo, me gustaría igual como preguntarle, digamos, ¿cuál es como el lineamiento que tiene esta política de Estado en cuanto a la capacitación de nuevas personas para estimularlos a que se queden, digamos, en el campo? Porque mucha migración de los jóvenes hacia la ciudad parte principalmente por la falta de incentivo, digamos, a que se queden en el campo y un desconocimiento del trabajo de porque muchas veces, no sé, el joven que se crió en el campo sabía trabajarlo, pero siguió la misma metodología de su padre y no siguió más allá conociendo nuevas tecnologías o nuevos métodos de trabajo. Por otra parte, ¿cómo enfrentan la escasez hídrica, digamos, con proyectos? Porque actualmente, hoy en día, por lo que tengo entendido también, y lo que he vivido, los proyectos, digamos, de implementación a proyectos de riego, por ejemplo, o proyectos que me hagan combatir esta escasez hídrica que vive el país en general y cada vez está peor, generalmente limitan a los agricultores a los recursos, digamos, en base a la cantidad de hectáreas, por ejemplo, que tienen, impidiéndoles tal vez seguir creciendo digamos, en su nivel productivo. Porque muchas veces se les entrega un equipo, digamos, muy medido, muy ajustado a su nivel productivo, impidiéndole al agricultor, impidiéndole al empresario, impidiéndole a las familias poder seguir creciendo en el caso de que ellos tengan una disponibilidad mayor, futura, de campo, digamos, o de territorio que puedan hacerlo productivo. Y por otra parte, usted habló de sustentabilidad agroalimentaria. ¿Cómo enfrenta esta política de Estado a la influencia del mercado externo? Porque hoy en día, sobre todo, se nota mucho en el mercado de la carne, la influencia de países externos con la importación de carne a Chile, siendo que Chile es un potencial agroalimentario que quizás encuentro todavía podría desarrollarse mucho más de lo que se está haciendo. Eso sería, muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Voy a ir una a una, vamos a ver si es que logro contestar. Mira, la primera con respecto a la migración de los estudiantes rurales y la capacitación, contarte que se hizo, desde el año pasado se está trabajando en una mesa de educación rural, en conjunto con el Ministerio de Educación, y con 50 personas del mundo de la educación rural, no solamente la educación de la escuela rural, sino que entender
el proceso completo de educación y de capacitación. Entonces, ahí, de las cosas que, más que lo que te voy a decir yo personalmente, es que se ha recogido en esa mesa, que hay grandes desafíos en revalorizar al mundo rural desde su misma gente. Y ahí nos tocó una conversación como esta que tuvimos con las asociaciones campesinas, por ejemplo, y uno decía, pero claro, decía, si es que yo, desde que los niños son muy chicos, les digo, estudia para que no tengas que vivir lo que yo he vivido, para que no tengas que hacer lo que yo he hecho. Entonces, es ahí, en la misma cuna de la casa, donde los mismos padres les inculcan a los hijos que lo que están que ellos quieren otra cosa. Por supuesto, todos los padres, yo también tengo 4 hijos, queremos lo mejor para nuestros hijos, pero ese sesgo que de a poco se ha ido instalando desde que lo rural es sinónimo de pobreza. Por lo tanto, un papá, una mamá, no quiere eso para sus hijos. Claro, no quiero la pobreza, pero sí quiero que se desarrolle en un mundo rural con oportunidades. Y un poco hacia allá va esta iniciativa, que es de los mismos profesores. Hay gente que lleva años estudiando todo el tema rural, y es por eso que el esfuerzo es de todos, no va a ser ni de la política, ni de un gobierno, ni de una persona, sino que justamente, y por eso es tan bueno conversarlo acá, y nosotros parecemos pastores con José Luis, estamos dispuestos a conversar con quien sea, porque siempre en estas conversaciones nos traemos cosas que vamos mejorando, pero por otra parte se empiezan a instalar estas conversaciones que habíamos dejado de lado, de hablar sobre del valor de lo rural. Y por eso nos gusta empezar estas presentaciones hablando desde la ruralidad como un aporte, desde la ruralidad como un valor. Y ahí me vinculo con la gran oportunidad que tenemos hoy día con la crisis. Chile había abandonado la discusión de lo rural en la esfera más pública. Y hoy día con la crisis ha vuelto la alimentación a tomar una primera línea que podemos aprovechar para poder, en el fondo, instalar esta actividad con el valor que tiene. El tema de la escasez hídrica, sin duda, el agua es pilar fundamental para el desarrollo de la ruralidad. De ahí hay iniciativa, se va a crear una mesa de agua en el Ministerio de Agricultura que coordine lo que está haciendo la CNR, la Comisión Nacional de Riego, con lo que hace INDAP, con lo que hace el FIA, con lo que hacen los distintos servicios con respecto al agua, para poder también tener una coordinación mejor con obras públicas, que es final el que se hace cargo de las grandes obras de riego. Pero quizás el mismo comentario que hablábamos antes con los programas de extensión, en el fondo no es una política que se haga cargo de acciones concretas o específicas, es una invitación a ampliar la mirada, a trabajar en conjunto y a poder avanzar en esa línea, entendiendo que, por ejemplo, para el caso de agua, el agua tiene que ser tratada en conjunto, el acceso a agua potable, junto con el agua para producir, junto con el agua para los ecosistemas, junto con todas las propiedades, no es propiedad la palabra, pero con todas las funciones ecosistémicas que tiene el agua. Entonces, esa es la idea de poder ampliar la mirada en esa línea. Y finalmente, la sustentabilidad, creemos que es muy importante avanzar en sustentabilidad, es básico. Y bueno, quizás el tema de la carne que pones tú va a ser un poco controversial lo que les voy a opinar. Ustedes van a tener mucho más antecedentes para opinar porque son puros veterinarios. Y yo creo que tenemos un gran desafío como Chile para posicionar nuestra carne producida de forma sustentable, en base a la mayor cantidad de ella, en base a pasto, en el fondo en condiciones muy de altos niveles de sanidad, y eso para mí personalmente no está contrapuesto a la realidad de hoy día de tener abiertas las fronteras. Estamos en el fondo en un país que nosotros exportamos 3 veces más de lo que nosotros importamos, o sea, de forma neta, el sector agrícola, alimento y forestal, en el fondo exportamos más que lo que importamos, y creo que tenemos un gran valor en posicionar nuestra producción como una producción sustentable, limpia, de calidad, inocua, lo que puede alcanzar valores importantes en otros países.
y ahí, bueno, nos vamos a meter en el tema seguridad alimentaria, que es un tema que tenemos en primer plano ahora. Yo creo que no es el momento, pero sí, claramente tenemos que hablar de seguridad alimentaria, y personalmente creo que la seguridad alimentaria está más relacionada con la apertura de las barreras, cerrar las fronteras. Creo que nuestra capacidad de producir alimentos de la calidad que producimos va de la mano con poder también aportar a la seguridad alimentaria de otros países, y también poder, en el fondo, tomar decisiones productivas de cada uno de los agricultores en aquellos rubros que puedan también sustentar su vida en el largo plazo. Y no me voy a alargar porque si no empiezo a hablar de las legumbres y de todas las carnes y todo, pero bueno, será en otra oportunidad. Perfecto. Tengo por aquí a Rodrigo Morales. ¿Estás por ahí? ¿Sí me escuchas? ¿Se escucha bien? Se escucha un poco lejos, pero... A ver. ¿Ahí mejor? Ahí mejor. Ya. Hola, doctora. Disculpe recién que tuve una llamada y 2 minutos y no me percaté que me tocó mi turno, pero muchas gracias por la charla. Quería consultarle, y haciendo enfoque a lo que comentó del Pladeco y cómo estas políticas territoriales se ven en los documentos, digamos, legales. ¿Se escucha, Patricio? Sí. Sí. A ver, yo escucho bajo. Rodrigo, no sé si puedes acercarte igual un poco más al micrófono. ¿Ahí? ¿Ahí? Mientras ¿No? más cerca, mejor. Ya. Doctora, buenas noches. En puntual, doctora, quería preguntarle respecto a un conflicto rural bastante común, que es los problemas de la agricultura familiar campesina con los ataques a ganado. Y lo que implica esto, digamos, para una realidad que me ha tocado conocer de cerca también, pero a la vez también entendiendo el conflicto de dónde viene este perro, comillas, asilvestrado, sin dueño, bravío, salvaje, todos los nombres que le hemos dado. Si en la política territorial en este momento hay alguna línea en este sentido, yo sé que yo trabajo con municipios desde la Universidad de Chile y capacitamos metiendo en línea de que hay que llegar a los Pladecos, hay que meter este tema del control poblacional en los Pladecos. Pero en zonas rurales, ahí tenemos INDAP, tenemos Prodesal, PDTI, ¿cierto?, que a veces incluyen estos programas, pero no sé si actualmente en los últimos lineamientos se ha incluido hasta unas matrices o se ha abordado, si es que lo ha visto o si ahí está en prototipo. Se le dejo la pregunta. Gracias, Rodrigo. Mira, y ahí te converso, o sea, te lo contesto no desde la política, porque la política misma no tiene una acción específica en eso, pero te aprovecho comentar, ya que como directora de ODEPA me toca estar en distintas instancias de conversación y de análisis de distintas políticas. Actualmente se está discutiendo en el Parlamento, en el fondo, una normativa, reglamento, no sé cuál es la categoría como administrativa de lo que se está discutiendo, pero justamente para ver la problemática de los perros asilvestrados o en el fondo en el mundo rural. Esto es una opinión bien personal, pero yo creo que el caso de los perros silvestrados es una clásica política pública hecha desde la ciudad, para la ciudad y con impacto muy importante al mundo rural. Y bueno, contarte que ahí hay iniciativas, pero que no dependen de la política, pero sin duda hay que avanzar en eso. Estoy de acuerdo contigo, Rodrigo. Y en esa línea, y comentando ese proyecto, para no entrar en un diálogo, pero ese proyecto de ley de boletín que está presentado es el 12.411-11, que en el fondo establece que los municipios puedan hacer manejo de ciertos perros calificados como asilvestrados a través de manejos que incluyen también eliminación, y esta eliminación puede ser de amplia manera. ¿Usted cree que en este momento para el mundo rural es una alternativa poner a los municipios y darles financiamiento para que, comillas, eliminen estos animales, solucione el conflicto? A ver, no soy entendida de cuál es la mejor forma de hacerse cargo del conflicto, y en general no me gusta opinar de cosas que no entiendo o no conozco todos los antecedentes del caso. No creo que haya una sola opción. Sin duda confío en la capacidad de los municipios y confío también en los criterios para priorizar sus necesidades.
pero también estoy al tanto de las muchas responsabilidades que se le dan a los municipios sin los recursos. Entonces, creo que ahí el tema no es solamente aquí, claro, esterilizar, educar, por supuesto. Estas políticas complejas necesitan acción de todos para poder enfrentarlas. Así que no te puedo comentar mucho más, Rodrigo, porque desconozco los detalles de esto, pero sí creo que es importante poner la problemática para que podamos enfrentar esto, porque sin duda es un gran problema para el mundo rural. Gracias, doctora. Perfecto. Tengo aquí en el orden a Rodrigo Allende. No sé si estás por ahí, Rodrigo, para activar el micrófono. ¿Rodrigo? Ok, en todo caso, él dejó su pregunta plasmada en el chat. ¿Ya? Dice, además de agradecer a la señora directora por la clara exposición, dice, el desarrollo del territorio con una mirada de Estado integral público-privado. ¿Esta política ha considerado incorporar a medianas y grandes empresas en términos de responsabilidad social, impuestos dirigidos a ruralidad, en paréntesis, beneficios tributarios? En respuesta, Rodrigo, esta política incluye en la política misma lo importante que es que al menos los impuestos territoriales queden en los territorios, pero no de esa forma tan en el fondo directa. Tenemos que avanzar en un sistema de mayores recursos para los niveles regionales y locales para que puedan hacerse cargo de sus acciones. Y eso es una línea que va muy de la mano de la línea de descentralización o de la agenda de descentralización que tenemos que ir siguiendo como país. Y ahí estamos totalmente de acuerdo desde la política de desarrollo rural, que para poder desarrollar los territorios necesitamos recursos en las regiones, en los municipios, para poder en el fondo llevar a cabo estas distintas acciones que cada uno de los municipios priorice. Así que hay una línea de eso, decirle a Rodrigo, y creemos que hay que ir avanzando en todas ellas a la vez para ir permitiendo paso a paso que esto ocurra. Y ahí la participación del mundo privado, sean medianos, grandes, pequeños, es crucial. Si son los actores del territorio, uno no puede pensar en desarrollo sin todos sus actores. Y ahí la invitación es abrirnos a una forma de colaboración. Aquí nadie sobra, somos todos partes de un mismo país y un poco la invitación es esa, es cómo construimos juntos el futuro que queramos para los territorios. Hoy día que el desarrollo sustentable toma tanta fuerza y tanta importancia para pensar nuestro país. Así que no sé si con eso me hago cargo de la pregunta, Rodrigo, pero la idea es ir avanzando en esa línea también. Perfecto. Tengo en la lista a María José Uvilla. María José es presidenta del Colegio Médico Veterinario, que tiene una pregunta directamente para la directora. María José. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Hola María Emilia, muchas gracias por la presentación y por estar aquí con nosotros. Las preguntas que yo tenía ya se han ido resolviendo, así que voy a aprovechar mi intervención para comentarte que como Colegio Médico Veterinario estamos representados a lo largo de todo Chile, tenemos 16 consejos regionales, es muy probable que se conforme uno nuevo en la Araucanía, que había una colega que estaba ahí también de la Araucanía, y tenemos 6 comisiones nacionales técnicas. ¿Ya? Estas comisiones nacionales cuentan con académicos, investigadores y profesionales que trabajan en la práctica en estas áreas que conforman estas comisiones, que son una salud, tenencia responsable, respuesta a desastres, bioética, bienestar animal y producción animal sostenible. ¿Ya? Así que desde ya ofrecerte nuestra colaboración como Colegio Médico Veterinario, sobre todo en este tema de los comités técnicos que tú justamente comentabas que se están conformando, se van a conformar, porque poco a poco, con el crecimiento exponencial que ha tenido el colegio, nos estamos embebiendo también de las realidades locales,
en distintos aspectos, pero también en la parte de desarrollo rural. Así que cuenta con nosotros como médicos veterinarios, podemos aportar bastante en esa área. Y te vuelvo a agradecer, y las preguntas ya me han ido quedando claras con los otros colegas. Muchas gracias, María José. Ya José Luis debe tener tu teléfono, ese sí que es peligroso, así que no se afecten tanto, porque ahí... Sí, no sé si tiene mi teléfono, pero el de Patricio, así que ahí me pueden contactar cuando quieran, ¿ya? Ya, muchas gracias, María José. Perfecto. Ahora tengo al doctor Gustavo Bodero, el expresidente del Consejo Regional Metropolitano. Así que, don Gustavo. Gracias, Patricio. Bueno, unirme a lo que dice María José, nuestra querida presidenta, y el agradecimiento a María Emilia y a José Luis por su participación en esto. Ahora, yo quisiera hacer algunas, no sé si consideraciones o disquisiciones, porque a esta altura del partido muchas de las cosas que se han conversado han sido propuestas. Pero a mí me queda una cuestión clara. Hay algo que dijo María Emilia, de que muchas de las políticas se hacen desde la ciudad hacia la ruralidad. Y eso es un tema que yo puedo decirlo, para entender a la agricultura, y sobre todo la agricultura rural, uno tiene que vivirla, tenerla ahí, y estar en el contexto. Muchos de los problemas que tenemos hoy día con la ruralidad de la gente que se va desde el campo a las ciudades, es porque los mismos padres, de alguna manera, por su precariedad, quieren sacar a sus hijos de ese ambiente y mandarlos a otro lugar. O sea, estudia y ándate a la ciudad, que vas a tener una buena oportunidad, y muchas veces llegan a vivir en campamentos o en poblaciones, digamos, muy marginales. Entonces, eso también conlleva a un tema que planteaba, creo que el doctor, no sé si Poblete o alguno de ellos, varios de ellos lo plantearon, que era el problema que tienen los extensionistas y la precariedad que tienen ellos. Entonces, difícilmente pueden transferir con una energía cuando tienen que hacer otras cosas para poder vivir. Y otro tema que es re importante, que hay que considerarlo, y que yo sé que esta es una nueva política que tenemos que agradecerla, que está caminando. Yo creo que todas estas cosas son perfectibles y las vamos a ir viendo en la medida que vayamos trabajando, nosotros aportándoles como médicos veterinarios, ¿no es cierto?, y otros colegios profesionales, pero tener pendiente esto de la capacitación, que tiene que ser, por un lado, hacia el agricultor rural, y por otro lado, hacia las personas, los profesionales que los atienden, porque quedan muchas veces en comunas muy marginales, donde no tienen acceso a capacitarse. Afortunadamente hoy día, o desafortunadamente, porque el COVID no fue una fortuna lo que nos trajo, pero porque nos dejó encerrados, obviamente, nos tiene a todos castigados en la casa. Pero nos dio la oportunidad de que pudiéramos ver que existen sistemas de comunicación a través de los cuales podemos transferir información. Y eso ha hecho que nuestro colegio, de alguna manera, empiece a trabajar en esto para ayudar a nuestros colegas que están en zonas suburbanas. Sin embargo, tienen el problema de conseguir muchas veces la internet. Tienen problemas de comunicación. Tienen problemas de movilización. Entonces yo vuelvo a insistir, para mí, ya que tengo bastantes años en este cuento, que no se notan, ¿no? Yo sé que no se notan, pero son muchos años metidos en esta historia. Provengo de una familia de agricultores y hemos vivido la agricultura nosotros. O sea, de nuestra actividad salimos todos nosotros con profesiones y hemos vuelto a la agricultura. Porque nuestros padres querían lo que estaban haciendo y no estaban en un estado de pobreza o de precariedad que les pudiera obligar a sacarnos fuera. Entonces yo vuelvo a insistir que todas estas políticas nuevas, que son muy buenas y que las felicito, y me felicito de estar participando hoy día en una nueva política, es que hay que considerar a la agricultura como una cuestión muy importante. Hoy día nosotros necesitamos, creo que lo dijo María Emilia, alimentos. Tenemos que producir alimentos.
pero más que eso de la producción de alimentos, debemos planificar la producción de alimentos. No podemos tener en Santiago, ¿no es cierto?, lecherías o crianza de bovinos de engorda. Sí hay áreas donde sí se puede hacer, donde la agricultura, o sea, la producción agrícola no se dé. Entonces yo creo que nos falta también un poco de planificación y de ordenamiento, que tenemos que ver. Bueno, yo lo que quería decirles es eso, de que no podemos hacer un análisis de la agricultura si no la hemos vivido, si no tenemos el contexto en que eso se vive, y que la ciudad o los ciudadanos del cemento, como digo yo, generalmente, los que vivimos en Santiago, no podemos dar normas sobre la ruralidad si no la hemos vivido. Eso fundamentalmente. Yo creo que Chile tiene potencialidad tremenda para ser una potencia alimentaria. Creo que los tenemos, creo que tenemos las condiciones, creo que tenemos las posibilidades, tenemos los profesionales, tenemos muchas cosas. Entonces hay que apoyar esas cuestiones, y creo que hubo varios colegas antes que yo que sí viven esto, lo están viviendo y saben lo que les está pasando, sobre todo a la gente que está en los sistemas de extensionismo y cosas por el estilo. Bueno, y otro punto que les quería comentar, que se tocó aquí, fue de los perros asilvestrados. Yo sé que uno, digamos, como veterinario le dicen, bueno, tú estudiaste veterinaria porque te gustan los animalitos. ¿Ah? Y yo no estudié veterinaria por eso, yo estudié veterinaria porque me gusta la salud pública. Y creo que ese es un tema al que hay que ponerle fuerte, pero fuerte actividad. Porque no vamos a tener una nueva política de desarrollo rural si no tenemos un buen control de aquellos factores externos, ¿no es cierto?, externalidades que tenemos, que producen tremendo daño en la agricultura, y sobre todo en la producción ganadera pequeña. Yo visito una zona frecuentemente, ahora no me han dejado porque me tienen castigado, pero yo voy a la comuna de Lolol, y provincia de Colchagua, buena provincia vinera y todas esas cosas. Pero hay muchos agricultores ahí que me toca contactarme con ellos por razones de familiaridad, que producen, o sea, tienen crianzas de ovinos, tienen cabras, tienen, en fin. Y muchas veces entran estos perros asilvestrados y les hacen un daño enorme, o sea, les matan 10 o 9 de las 10 ovejas que tienen, o sea, pierden el 90% de su producción. Entonces, hay un tema que hay que hacerlo. Y yo creo que esta cosa de la protección hay que darla, pero bajo un punto. Ahora les comento que existen hoy día varios estudios que se han hecho al respecto, para los que quieran ubicarlo. Hay un estudio que hizo el doctor Bonasich de la Universidad Católica, bastante bueno al respecto, y otro que ha trabajado el doctor, tengo entendido que es Muñoz el apellido, que ha trabajado en esta cosa, ¿cómo se llama estos que se preocupan de los bosques? CONAF. Un proyecto bastante interesante, porque los perros asilvestrados no solo afectan la ganadería, no afectan la producción, sino que también la fauna autóctona. O sea, la mayor parte de nuestros pudú, que son úricos aquí en Chile, están siendo diezmados por los perros asilvestrados, que en el fondo no se los comen, solo los matan. Bueno, esa era una disquisición, pero como les digo, la agricultura es un tema que aquellos que nos gusta esta cosa, tenemos que vivirla. Y como decía un profesor mío, para poder saber las cosas, cómo hay que hacerlas, uno tiene que caminar el campo, y cuando la tierra se te pegue en el taco, quiere decir que no necesitas riego. El riego viene cuando la tierra no se te pega en el taco del zapato. Entonces, que son las cosas que aprenden los viejos en el campo y que uno las tiene que recoger. Así que eso es lo que quería comentarles, digamos, nada más. Pero en todo caso, a José Luis y a María Emilia, infinitas gracias por su participación. Nos han abierto una brecha importante de análisis y de conversación. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tu comentario. Tenemos todo anotado con José Luis. Muchas gracias. Qué bueno. A ver, tengo a Alicia Plaza también que me está formulando una pregunta. Alicia, ¿estás por ahí? Sí, ¿se escucha? Sí, bienvenida. Sí.
Gracias. Hola María Elena, un gusto. Muy buena tu charla, agradezco estar acá y poder participar. Y mi duda va a como aterrizar todo lo que hemos conversado y mirarlo desde un vecino común que vive en una ruralidad, quizás este vecino, entre comillas, más precario. ¿Cómo va a ser esta nueva política, ¿no es cierto?, más tangible, más facilitadora de procesos? Te pongo un ejemplo súper concreto. En la zona de Ñuble, más o menos, hacia la cordillera, continuamente hacen unas modificaciones en la carretera. Y esto va dejando una diferencia de altura del pavimento de la nueva carretera con los accesos a todo lo que colinda con los caminos. Y nadie se preocupa de eso, porque unos dicen que es tema de vialidad, otros dicen que es tema bueno, la vialidad tiene un terreno X y de ahí hacia adentro corresponde a los municipios. Entonces, finalmente, bueno, y para qué decir, ya una cosa corresponde a la vialidad, otra cosa corresponde a todos los que llevan el agua potable, otro corresponde a la electricidad. Entonces, ¿de qué manera esta política rural va a ser para un ciudadano de a pie, entre comillas, común, una política facilitadora de procesos? ¿Va a ser, o tienen contemplado, por ejemplo, una oficina por ciudad o por región, donde se materialice esta articulación de todos estos ministerios? Porque de verdad es complejo, es decir, imagínate que a una persona la dejan aislada de su entrada, de su acceso ya no le sirve, porque si lo ocupa como está, puede provocar un accidente, porque no puede salir directo a la carretera, y nadie se hace cargo. Y cómo nos ven, es decir, cómo antes de hacer estas planificaciones viales no ven que va a pasar eso, y creo que esta política debiera preocuparse de justamente aunar y hacer más fácil para este ciudadano de a pie, para este ciudadano que pueda llegar a tocar una puerta tangible, no estar pidiendo favores. Entonces, ¿cómo podemos, o en qué se va a ver materializado esto? ¿En una oficina? ¿En qué? Eso. Gracias, Alicia. Mira, nosotros tenemos la convicción profunda de que eso es responsabilidad de la región. Entonces, por eso el esfuerzo de la política es hacer como un espejo de este comité de ministros a nivel nacional, hacer un espejo de eso a nivel regional. Y ahí depende la solicitud a través de dónde queremos subirla. Por ejemplo, a través de los Ceremis de Agricultura, lo que nos convoca. El ministro nuestro está haciendo esto mismo con los Ceremis. Y cada uno de los Ceremis con los directores regionales de INDAP, del SAC, de CONAF. O sea, a través de ahí, muchas veces estábamos acostumbrados a levantar problemáticas agrícolas, pero ahora se nos abre una nueva ventana, que como es el Ministerio de Agricultura, es que el que está en contacto con las personas, y aquí INDAP es INDAP el gran actor ahí, es INDAP el que sabe todo lo que está pasando con las condiciones de las viviendas, de las casas, con el acceso al agua, con la luz, con todo lo que hemos conversado, las brechas. Entonces, al abrir esta política, un canal de conversación, la idea es que sea a nivel regional, la instancia en los gobiernos regionales que se van a propiciar en estas políticas de descentralización, los que sean encargados de poder aunar esas problemáticas. Entonces, creemos que más que una oficina que vea desde el nivel central la problemática regional, es a través de estas guías metodológicas que va a incluir el tema rural, tanto en la estrategia regional como tanto en el Pladeco, poder dar instancias propias de las regiones y de las municipalidades para que vayamos pensando este desarrollo coordinado, que nos va a servir para la parte vial, para la parte de educación, y también, ¿por qué no decirlo? Nosotros nos ponen a disposición como Ministerio de Agricultura, por ejemplo, de la bajada de otras políticas. Vemos ejemplos de INDAP, a mí me tocó verlos, cómo muchos extensionistas llevaban las pensiones, o cómo avisaban cuando eran las rondas de salud. Eso es entender que entre todos vamos a poder lograr llegar a cada uno de esos rincones de Chile con
esa información y con ese nivel de información que necesitamos para poder mejorar las calidades de vida. Y ahí tenemos que hacernos cargo a nivel regional y local de esas decisiones que no pueden nunca más tomarse, ojalá, a nivel central. Si ese es el problema, cuando se planifica en un lugar y se ejecuta en otro. Entonces, ¿cómo vamos transitando a, más que una oficina que resuelva, cómo vamos transitando para que esas decisiones se tomen en la instancia que tengan que tomarse? Muchas gracias, María Emilia. Y bueno, por último, creo que parte de la sustentabilidad que hablas tú, no sé si estarás de acuerdo conmigo, y evitar que esta población campesina abandone definitivamente su ruralidad y mute o viaje a las ciudades, es fomentando la agroecología, como habrá hablado otro colega, y haciendo micro, digamos, que cada familia sea no solamente autosustentable, agroecológicamente hablando, sino que de ahí se generen nuevas posibilidades económicas para ellos, y de esta manera hacerlos crecer. Eso es un proyecto rural absolutamente, y me imagino que lo tienen contemplado también ahí, ¿no? Muchas gracias. Sin duda, Alicia, eso yo creo que son de los grandes tesoros que tenemos en el país y tenemos que ponerlos en valor. Así que estamos ahí, todas las ideas que tengan, feliz de poder, ahí a nivel local, regional, no sé, de poder desarrollarlas. Gracias. Perfecto. Tengo otra pregunta que estaba haciendo Mauricio Sotomayor. No sé si estará por ahí. Mauricio. De todas maneras, dejó su pregunta en el chat. Pone, sobre la carne bovina, ¿cómo avanzar si a los productores la feria les paga lo que quiere, ya que pertenecen al mismo holding que los mataderos? Difícil pregunta. Sí. Miren, más que difícil pregunta, es justa, o sea, a ver, entiendo porque ustedes están en el rubro y es su temática central. Y quizás aquí voy a hablar más que de mi experiencia como en el ámbito de desarrollo rural, voy a hablar desde lo que me ha tocado estos 2 años de participar en cada una de las comisiones nacionales por rubro. Una de ellas es la de la carne. Desde ODEPA se llevan cerca de 20 mesas público-privadas en distintos rubros. Y confesarles que los rubros que a ustedes les atañen son los rubros que nos ha costado mucho avanzar. Y ahí incorporo carne y leche. ¿Por qué? Y quizás viene un diagnóstico bastante simple de mi parte, pero a diferencia de otras cadenas de alimentos, el nivel no sé si es desarticulación, pero de confrontación muchas veces, quizás voy a ser un poco más audaz en la palabra, de confrontación a nivel de la cadena, finalmente dejan de ver el desarrollo de un eslabón que no puede vivirse en el otro. Entonces cuesta ver cuando los productores de carne se enfrentan a la industria, o la industria a los productores, o los lecheros a la industria lechera y viceversa, porque uno no puede vivir sin el otro. O sea, no sacamos nada con producir carne si no tenemos una industria que avancemos, por supuesto, a una industria transparente, que pague precios justos, pero que no sea una confrontación, sino que cómo lo hacemos, y ahí la pregunta quizás la respuesta la tienen ustedes más que nosotros, es cómo hacemos para que esto sea un camino compartido y no un camino que se inicie desde la confrontación. Y ahí les digo humildemente lo que me ha tocado vivir, o sea, no, sin ser una especialista, aunque está Rodrigo Allende por ahí, yo tengo mi pasado ovejero, así que el que Rodrigo Allende que estaba por ahí, yo trabajé 8 años en una quesería y en ovejería, así que algo me tocó de desarrollo en el ámbito ganadero, porque también vengo de ese mundo, pero de las cosas que más me ha costado acá en política pública es ver cómo al interior de las cadenas la fragmentación interna de sus eslabones al finalmente perjudica a todos aquellos que están dentro. Y ahí el desafío es para ustedes, más que uno va a solucionar, yo no creo que hayan soluciones desde una política o desde una
es cómo nos entendemos como sociedad, como parte de una cadena, y nos hacemos cargo de lo que corresponde en cada una de ellas, incluyendo la responsabilidad que cada uno tiene que tener, incluyendo todo lo que significa la construcción de confianza y lo que nos va a permitir a trabajar en el largo plazo, porque no quiero entrar en cosas que pueden ser muy sensibles, me puedo estar equivocando mucho, pero en el fondo el valor, no sé, el valor pagado, en el caso que comentaban de la carne, tiene que ir de la mano con la sustentabilidad de la cadena en el largo plazo, y va relacionado con lo que pasa en el mercado externo de los precios de la carne, y eso va relacionado con tantos otros factores. Entonces, mi único comentario es cómo lo hacemos, y ahí quizás ustedes han tenido varias reuniones, ya nos comentaba María José, que tienen en el fondo distintos comités técnicos, y quizás un gran aporte de parte de ustedes como asociación, como corporación, en el fondo es, oye, ¿cuáles son los caminos de desarrollo que permiten alinear los intereses de todos los actores de la cadena, y ojalá con especial énfasis en aquellos más vulnerables de la cadena, en el caso de la agricultura familiar campesina, que tienen menor información y muchas veces toman decisiones con menos información y por lo tanto que no tienen los mismos niveles de competencia que los otros competidores. Entonces ahí explorar en sistemas de relacionamiento creo que sería solo ganar para todos, porque si no uno tiene la tentación de tomar medidas en el corto plazo que benefician a uno versus otro, pero al final cuando lo otro o alguna parte de la cadena no es capaz de sobrevivir en el largo plazo, al final en el largo plazo se ven perjudicados todos. Perfecto. A ver, en beneficio del tiempo, porque en realidad fue sumamente buena la exposición, bastante interés, muy agradecido también por María Emilia, por haber tenido el gusto de su exposición, también de José Luis Romero, también por haber prestado la asistencia. Desgraciadamente tengo un par de preguntas por ahí, pero que voy a tener que dejarlas para responderlas por interno. Por favor, si tienen alguna pregunta adicional, que la pueden hacer directamente a jromero@odepa.gov.cl. ¿Ya? De todas maneras, lo vamos a incorporar para enviarlas por mail, ¿ya? Para que puedan también todos formular las preguntas que pudieran haber quedado pendientes. Así que le damos las gracias a María Emilia, José Luis, realmente un saludo virtual para todos, muchas gracias a todos por participar, excelente la audiencia, así que les damos la bienvenida para una próxima ocasión, y por lo tanto los dejo también bienvenidos a que visiten las redes sociales, tanto del Consejo Regional como las de las redes sociales nacionales. Así que bienvenidos, muchas gracias, y será hasta la próxima. Hasta luego. Un gusto, muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho.